El día de hoy quiero que continuemos con la serie Lo que Dios dice de mí. Y en esta serie yo he estado repitiendo algo cada vez que estamos hablando, y he estado repitiendo que a lo largo de la Biblia hay personas que no son solo históricas, son representativas. Son personas que nos representan a cada uno de nosotros. Lo que Dios dice de ellos, ¿sí? Lo dice de nosotros. Lo que Dios dice o lo que Dios declaró sobre ellos, también lo declara de nosotros. Y es muy importante, ¿verdad? Que cuando tú y yo leemos la Biblia y leemos ciertas historias, encontramos ciertos personajes en la Biblia, entendamos esta realidad, ¿sí? De que hay personas que no son solamente históricas, no estamos leyendo solamente una historia. No estamos leyendo solamente lo que Dios dijo de ellos o sobre ellos, sino que todo lo que se dijo de ellos o sobre ellos se aplica a nosotros. Así que el día de hoy quiero hablar de lo que Dios nos dice a través de Abraham. ¿Sí? Y fíjate este pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento que nos da claridad a esta idea de lo que Dios dice de alguien en la Biblia, lo está diciendo de nosotros. ¿Sí? Dice el siguiente pasaje. Cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Otra vez, vamos a repetirlo porque es muy importante. Cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Entonces aquí se aplica, ¿verdad? Este principio. Hay personas en la Biblia que son representativas. Lo que Dios dijo de ellos, lo dice de nosotros. Lo que Dios declaró sobre ellos, lo declara sobre nosotros. Y aquí está Pablo diciendo, lo que Dios dice de Abraham, no lo dice solo de Abraham, lo dice de nosotros también. ¿Verdad? Y en esta versión, ¿verdad? Dice lo que la Biblia dice, pero pudiéramos decir lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Abraham. No lo dice solamente de Abraham, lo dice de nosotros. Ahora, si tú tienes algún tiempo de cristiano, ya sabrás, ¿verdad? Que Abraham es determinante para que tú y yo entendamos la realidad espiritual de nuestra vida. ¿Sí? La Biblia dice que Abraham, por ejemplo, es nuestro padre en la fe. Sí, Abraham, este personaje, ¿verdad? Histórico de la Biblia, el fundador, no sé si es la palabra fundador, ¿verdad? Pero de donde surge el pueblo de Israel, uh, es nuestro padre en la fe. Y yo sé que tal vez no muchas veces pensamos en eso y lo que eso significa, pero el Nuevo Testamento a través de Pablo es claro en decirnos, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres descendiente de Abraham. Tú eres hijo de Abraham, Abraham es tu padre. Y como Abraham, ¿sí? Nosotros somos salvos por fe y no por obras. Entonces, entender y conocer a Abraham, la historia de Abraham, lo que Dios dice de Abraham, es determinante para entender nuestra realidad espiritual. Y yo lo veo de esta manera cuando pienso en Abraham. Porque en todos los personajes que hemos estado viendo estas semanas, lees la Biblia, ¿verdad? Y empiezas a leer listas de descendientes, ¿verdad? Y este hombre tuvo a este hombre o tuvo este hijo. Y, y se repite eso muchas veces, pero luego llegan esos momentos especiales, ¿verdad? Donde dice, esta persona tuvo este hijo y luego te cuenta la historia del hijo, ¿verdad? Y luego pasa otra vez y este hombre tuvo este hombre y este a este y este a este, pero luego llega a otro momento especial donde dice, y esto fue lo que sucedió con con esta persona, ¿sí? Y cuando pensamos en Abraham sucede algo similar, ¿sí? Está la genealogía de Abraham, ¿verdad? Y se empieza a decir que esta persona tuvo este hijo. Y cuando llegan a Abraham, llega ese momento especial donde
nos van a contar su vida, nos van a contar su historia. ¿Por qué? Porque es una persona determinante, es una persona que va a provocar un cambio en la historia de la humanidad. Y yo lo veo de esta manera. En Abraham, Dios concentra toda su disposición y voluntad hacia la humanidad. En otras palabras, si tú y yo queremos saber lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, lo que Dios quiere hacer con todos los seres humanos, con todas las naciones de la tierra, tú y yo podemos voltear a ver a Abraham. Y lo que Dios hace en Abraham es lo que Él quiere hacer en nosotros. Lo que Dios hace en Abraham es lo que Él quiere hacer con toda la humanidad. Déjame repetirte esta frase otra vez, ¿verdad? En Abraham, Dios concentra toda su disposición y voluntad hacia la humanidad. En una sola vida, ¿verdad? En la vida de Abraham, vemos reflejado el amor, la gracia y el plan eterno de Dios de bendecir a todos los seres humanos. Cuando tú empiezas a leer la historia de Abraham, te das cuenta de algo. No se trata solo de Abraham. Se trata de toda la humanidad. Se trata de nosotros. Se trata de ti. En una sola vida, en la vida de Abraham, vemos la manifestación de lo que Dios había dicho de los seres humanos a través de Adán y Eva, a través de Abel, a través de Enoc, a través de Enoc, a través de Noé. Porque es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. ¿Verdad? ¿Qué nos dijo Dios? ¿Qué nos dice Dios a través de Adán y Eva, a través de Abel, a través de todos estos personajes? Pero lo que había sucedido es que mirábamos, ¿verdad? Cómo Dios sí nos dijo algo a través de Adán, nos dijo algo a través de Eva, nos dijo algo a través de Abel, de Enos, de Enoc, de Noé. Pero sucede algo increíble en Abraham, porque en Abraham tú te das cuenta que todo lo que Dios había dicho a través de todos estos personajes se concentran en la persona de Abraham. Por eso digo, ¿verdad? Que podemos ver en Abraham cuál es la disposición y la voluntad de Dios para Abraham. Y déjame conectar lo que hemos visto en las últimas semanas con Abraham y para que puedas afirmarte más en tu fe y en lo que crees. Por ejemplo, en las últimas semanas vimos que en Adán y en Eva Dios nos dice lo siguiente, a ver si refrescas tu memoria. Dios nos dice que fuimos creados a su imagen, que no somos un accidente, que Él tiene un gran plan para nosotros, que nuestro crecimiento espiritual es un proceso y que Él no nos abandonará en ese proceso. Eso es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Cuando estudias la historia de Adán y Eva, reconoces que esto es lo que Dios nos está diciendo a través de ellos. Pero ¿cómo se conecta todo esto con Abraham? Y déjame expandir un poquito en esto. Dice la Biblia que Dios llama y escoge a Abraham con un plan eterno. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje con la idea, ¿verdad?, de bendecir a toda la humanidad. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Eso es lo primero que leemos de Abraham. ¿Sí? Y claramente, ¿verdad? Estas palabras revelan que Abraham había sido creado a la imagen de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Porque Abraham en sí mismo tenía el potencial. Imagínate en esto que voy a decir. Abraham en sí mismo, un solo hombre, tenía el potencial dentro de sí mismo de ser de bendición para toda la humanidad. ¿Verdad? Eso no sucede si no fuimos creados a la imagen de Dios. Su vida no era un accidente, ¿verdad? Cuando Abraham escucha que Dios le está hablando, él se da cuenta: yo no soy un accidente, algo que Dios nos dijo en Adán y Eva, perdón. Y también en estas palabras de Dios a Abraham entendemos que Dios tiene un gran plan para su vida.
Dios tiene un gran plan para la vida de Abraham. Y en este pasaje, la última parte donde dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todos los teólogos, gran mayoría, no sé si habrá alguna excepción, ¿verdad? Pero todos los teólogos que yo leo te van a decir algo. Y esta es una referencia a que Cristo sería descendiente de Abraham. ¿Sí? Ese es el gran plan de Dios para la vida de Abraham, que él va a ser de gran bendición para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en su descendencia se encontrará Cristo. ¿Sí? Pero cuando leemos la historia de Abraham, la historia de la vida de Abraham, también vemos cómo Dios lo forma lentamente. ¿Sí? Cómo el crecimiento de Abraham es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de fe. Y vemos cómo Dios no lo abandona, aun cuando Abraham, ¿verdad? Porque no es perfecto, falla, duda, tiene temor, se equivoca. Dios nunca lo abandona, no lo abandona en sus errores. Otra de las cosas que aprendimos en Adán y Eva, que Dios no nos abandona. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros y nosotros lo vemos manifestado ahora en Abraham. ¿Y qué podemos aplicar nosotros para nuestra vida cuando pensamos en esta primera parte de Abraham? Y es que debemos de recordar lo que Dios dice. De ellos también lo está diciendo de nosotros. Lo que Dios dice de Abraham lo está diciendo de ti también. Confía en el plan de Dios para tu vida. Porque eso es lo primero que vemos en Abraham. Dios tiene un plan para su vida. Y yo entiendo que a veces tú y yo podemos tener dificultades para creer que Dios tiene un plan para nuestra vida. A veces nos podemos sentir perdidos, a veces podemos pensar que las cosas no están funcionando, que no estamos logrando mucho y nos podemos desanimar. Pero ¿sabes quién pensó también que las cosas no estaban funcionando? ¿Sabes quién pensó también que las cosas estaban tardando mucho, que las cosas no iban a suceder? Abraham. Abraham pasó por esas dudas, Abraham pasó por esas luchas. Así que mi consejo para ti es que confíes en el plan de Dios para tu vida. Confía en la fidelidad de Dios para llevar a cabo lo que Él tiene planeado en tu vida. ¿Sí? Pero luego seguimos, ¿verdad? En las últimas semanas viendo y vimos lo que Dios nos dice a través de Abel. Y esto dijimos que Dios nos dice a través de Abel. Dijimos que Dios nos dice que la manera en que vivimos tiene implicaciones eternas. Nuestra vida es mucho más importante de lo que creamos. Yo entiendo, ¿verdad? Hay una corriente en el mundo, una corriente atea que dice el día que te mueras se acaba todo, ¿verdad? El día que te mueras dejas de existir y pues ya es el fin de todo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, eso no es lo que Jesús nos enseñó. La Biblia nos dice que nuestra vida tiene implicaciones eternas. Y lo que veíamos, ¿verdad? De Abel es que dice la Biblia que aún después de muerto su sangre seguía hablando. Y luego en el Nuevo Testamento vimos cómo el ejemplo de Abel sigue hablando, nos sigue desafiando, nos sigue enseñando, sigue siendo una luz de cómo debemos de vivir. Y cómo Abraham vivió una vida de fe, una vida de generosidad y una vida de adoración. E igual que Abel, la vida de Abraham sigue impactando a la humanidad. Tal vez tú pienses, oye Roberto, a mí no me impacta la vida de Abraham, ¿verdad? Porque a lo mejor es la primera vez que estás escuchando de Abraham, ¿verdad? Y tú dices, oye, ¿cómo que la vida de Abraham no sigue impactando? ¿Cómo que la vida de Abraham sigue impactando mi vida? ¿Sí? Pero fíjate lo que dice la Biblia. Y aquí vas a darte cuenta que la vida de Abraham te sigue impactando. Dice, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones,
anunció de antemano el evangelio a Abraham, ¿sí? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Y cómo impacta entonces la vida que Abraham vivió, nuestra propia vida? Es que tú y yo estamos respondiendo al mismo evangelio que Abraham respondió, pero él fue el primero, ¿sí? Por eso Abraham es nuestro padre espiritual. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, porque igual que él, tú y yo estamos respondiendo al evangelio. Cuando pensamos en esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, yo te diría lo siguiente. ¿Quieres que tu vida impacte a los demás? ¿Quieres que tu vida impacte a tus hijos, a tus nietos, a las personas que están cerca de ti, a las personas de tu trabajo, las personas con las que te relacionas durante el día? ¿Quieres que eso suceda con tu vida? ¿Sí? Escoge, igual que lo hizo Abraham, una vida de fe, una vida de generosidad, una vida de adoración. A veces tú y yo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que mi vida cuente? Si me gustaría hacer una diferencia donde vivo, ¿verdad? Empezando con mi familia, empezando con mis parientes, empezando con el lugar donde trabajo, en mi iglesia, en mi comunidad. Si me gustaría que mi vida contara, que mi vida hiciera una diferencia. ¿Cómo puedes empezar? ¿Cómo logras que eso suceda con tu vida? Y es muy sencillo, o más sencillo de lo que pensamos, es escoger un estilo de vida. Y el ejemplo que nos da tanto Abel como Abraham es escoger un estilo de vida de fe, que confía en Dios, de generosidad y de adoración. Y luego vimos, ¿verdad? El ejemplo de Enos. Y dijimos que a través de Enos, Dios nos dijo lo siguiente, Dios nos dijo que desde nuestra imperfección podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que descubrimos en Enos, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nosotros pensamos, cuando peco, cuando me equivoco, cuando me porto mal, pues no puedo buscar a Dios. Cuando la Biblia insiste totalmente en lo contrario, no, es precisamente porque te equivocas, porque pecaste, porque te has portado mal, que debes buscar a Dios. Y Dios va a estar dispuesto a escucharnos, a recibirnos si lo buscamos de corazón. Entonces aprendimos en Enos que desde nuestra imperfección podemos acercarnos a Él. Y esto entendemos de la vida de Abraham. Abraham no fue un hombre perfecto. Falló, dudó, se adelantó al plan de Dios, pero aún así Dios no lo soltó, no lo descartó y no canceló la promesa que le había dado. ¿Sí? Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando tú y yo buscamos a Dios, más que ser llamados a cambiar, que sí somos llamados a cambiar, ¿verdad? A dar fruto, ¿verdad? Pero más que ser llamados a cambiar y a dar fruto, a lo primero que somos llamados es a creer en Dios. Ahora, cuando yo te digo creer en Dios, no te estoy diciendo que creas si Dios existe. Estoy dando por hecho que tú ya crees que Dios existe. Cuando Dios nos dice, ¿verdad? Que tengamos, cuando la Biblia nos dice que tengamos fe en Dios, no nos está diciendo cree que Dios existe, nos está diciendo confía en Dios. Confía en su carácter, confía en su amor, confía en el plan que Él tiene para tu vida. De eso se trata realmente nuestra relación con Dios. Obviamente sí, tenemos que creer que Dios existe, porque si no, ¿cómo confiarías en Él, verdad? Pero una vez que crees que Dios existe, el siguiente paso es confiar en Dios, es descansar en Él. Y eso es muy sencillo, ¿verdad? Tú no dudarías la existencia de ninguna de las personas que está aquí, ¿verdad? Volteas aquí, las ves y pues aquí estás, sí existes.
pero tal vez porque no las conoces, no en todas confías. ¿Sí? No, no confías en todas las personas que estamos aquí, no porque piensas que son malos, simplemente porque no los conoces. Bueno, lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Es muy importante conocer, creer que Dios existe, pero no es suficiente. Tenemos que confiar en Dios. Y eso fue lo que dice la Biblia que Abraham hizo. Abraham creyó en Dios, confió en Dios. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? Si tú piensas en la historia, cuando la Biblia dice que Abraham creyó en Dios, no está diciendo Dios creyó que Abraham creyó que Dios existía, no, porque Dios está hablando, ¿verdad? Abraham entiende que Dios existe, pero luego le da una promesa. Y eso es lo que cree Abraham, la promesa que requería que él confiara en Dios. Y porque Abraham confió en Dios, fue llamado amigo de Dios. De estos pienso lo siguiente. La amistad de Abraham con Dios muestra que la fe es la puerta de acceso a Dios, no la perfección. Otra vez, la amistad de Abraham con Dios nos muestra que la fe es la puerta de acceso a Dios, no la perfección. ¿Cuántas veces, verdad, tú y yo, en nuestro deseo de acercarnos a Dios, ponemos esta barrera y decimos, no, es que necesito cambiar esto, cambiar esto, cambiar esto y cambiar aquello? Y más que volverse una motivación, ¿verdad? Que qué bueno fuera que se volviera una motivación, ¿verdad? Para hacerlo y acercarte a Dios. Muchas veces se vuelve un impedimento. Pero tú y yo debemos entender esto. La puerta de acceso a nuestra relación con Dios no es nuestras obras, no es nuestra perfección. La puerta de acceso es nuestra fe. Es confiar en Dios, es confiar en sus promesas. Así que si vamos a aprender de Abraham, si vamos a aprender de nos, tenemos que aprender que debemos acercarnos a Dios confiadamente. Especialmente nosotros, pero tenemos que acercarnos a Dios confiadamente a través de Jesús, sin temor. Yo entiendo, ¿verdad? Que a veces, porque somos humanos, ¿verdad? No tenemos toda la claridad, no tenemos toda la certeza mental, ¿verdad? De que las cosas van a suceder de cierta manera. Y tal vez no se trate de eso. Se trate más de que tú puedas descansar en Dios, de confiar en Dios. A medida que íbamos avanzando en la serie, llegamos a este personaje, ¿verdad? Que se llama Enoc. Y en Enoc, Dios nos dijo lo siguiente, nos dijo que los seres humanos podemos caminar con Él. ¿Por qué? Porque Enoc es el primero que la Biblia dice que este hombre caminó con Dios. Entonces, nos abre los ojos a cada uno de nosotros. Es una posibilidad, es una realidad que tú puedas caminar con Dios. Los seres humanos podemos caminar con Dios. Y Dios llama a Abraham a salir y caminar con él hacia lo desconocido. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Abraham partió tal como el Señor se lo ordenó. Qué interesante, ¿verdad? Porque tú piensas, generaciones atrás había llegado este hombre, Enoc, que caminó con Dios. Y ahora empezamos a leer la historia de Abraham y nos damos cuenta algo de Abraham. Abraham también camina con Dios. Por eso todo lo que Dios había dicho, tanto de Adán y Eva, de Abel, de Enos y de Enoc, lo podemos ver en la vida de Abraham. Abraham es como este ser humano que nos confirma todo lo que Dios ya le había dicho a la humanidad, todo lo que Dios ya había dicho de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y dice la Biblia que Abraham obedece a Dios, escucha la voz de Dios y sale, deja el lugar donde vivía, deja a su padre, deja su parentela
y obedece a Dios. Y lo interesante es esto, el Nuevo Testamento dice que sale sin saber a dónde iba. ¿Sí? A veces la certeza, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero a veces creo que tú y yo confundimos lo que la Biblia nos está diciendo ahí, porque a veces tú y yo no hacemos nada porque no tenemos la certeza, no sabemos cada detalle de lo que va a suceder, de cómo van a funcionar las cosas, y eso impide que hagamos, que obedezcamos a Dios. La certeza que tú y yo debemos de tener es en el carácter de Dios, en quién Dios es, en confiar que Él quiere lo mejor por nosotros. Pero en ocasiones vamos a dar pasos de fe donde no alcanzamos a ver lo que está adelante. Abraham sale de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba, pero sabiendo a quién seguía, sabiendo quién iba delante de él. Y eso es lo que nos debe de suceder a nosotros. A veces Dios te puede estar llamando y diciéndote, hey, ¿por qué no perdonas esto que alguien te hizo? Esta ofensa que alguien te dio. Perdona. Y a lo mejor tú en tu mente y en tu corazón estás pensando, es que no sé lo que va a suceder si perdono. No sé cuáles van a ser las consecuencias de tomar una decisión así. Y el punto es que aunque no sepas lo que va a suceder, no sabes si la otra persona te lo va a agradecer, no sabes si la otra persona tan siquiera va a entender que lo perdonas o la perdonas, es entender y confiar en Dios, en que Él sabe lo que es bueno para a ti. La obediencia de Abraham nos recuerda que caminar con Dios, aunque desafiante, siempre nos llevará en la dirección correcta. En otras palabras, no estoy diciendo que caminar con Dios es fácil. No estoy diciendo que ser un discípulo de Jesús es fácil. No, tiene sus demandas, ¿verdad? Jesús dijo, hey, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que tomar tu cruz, ¿verdad? ¿Y qué significa tomar la cruz? ¿Verdad? Significa tener la actitud de Cristo, estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a amar cuando no nos aman, estar dispuesto a perdonar cuando nos ofenden, aún estar dispuestos a dar nuestra vida, diría Jesús. Entonces sí, seguir a Jesús no quiere decir que será fácil, pero tenemos que entender esto. Seguir o caminar con Dios siempre nos lleva en la dirección correcta. Tal vez tú tienes preguntas, ¿verdad? ¿Dónde voy a estar dentro de 5 años? ¿Dónde voy a estar dentro de 10 años? Especialmente si eres joven, ¿verdad? A lo mejor tienes muchas decisiones que tomar, que vas a estudiar, que vas a hacer. ¿Y dónde voy a estar? Y yo sé que eso puede causar cierta ansiedad en nosotros. O aquellos que ya estamos entrando en años, ¿verdad? ¿Dónde voy a estar en 10 años, en 15 años, en 20 años, ¿verdad? Y puede ser preocupante, puede ser desafiante, pero yo creo que si tú y yo entendemos algo es lo siguiente. Si yo camino con Dios, voy a ir y voy a llegar al lugar correcto. Si yo camino con Dios, aunque no entiendo todo, aunque sí voy a enfrentar desafíos, voy a ir en la dirección correcta. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿verdad? Que tú y yo podamos tener esa certeza de que si caminamos con Dios, vamos a ir en la dirección correcta. Si queremos aprender algo de Abraham, entonces en este aspecto de su vida es que avances en tu caminar con Dios. No te desanimes. Los seres humanos, los hombres, los cristianos, ¿verdad? Enfrentamos el desánimo. Enfrentamos el desánimo en nuestro caminar con Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no entendemos todo, pero no te desanimes. Y luego, por último, ¿verdad? Vimos cómo, o lo que Dios nos dice a través de Noé. ¿Sí? Y dijimos que a través de Noé Dios nos dijo que nuestro pecado no tiene la última palabra. Acuérdate que Dios ya estaba listo para que todos los seres humanos murieran, todos los seres humanos desaparecieran de la tierra. ¿Y qué sucedió? Noé halló gracia delante de Dios. Noé, halló gracia delante de Dios. Y aquí estamos.
¿sí? De acuerdo a la historia bíblica, esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Pero ¿sabes quién también halló gracia delante de Dios? Abraham. Abraham halló gracia delante de Dios. Antes de que Abraham decidiera obedecer a Dios, antes de que Abraham diera ese primer paso de dejar su tierra, su parentela, su familia y obedecer a Dios, antes de que todo eso sucediera, Dios le dio una promesa. Eso es hallar gracia delante de Dios. Porque una vez que Dios te da una promesa, Él se compromete a cumplirla. ¿Sí? Dice la Biblia claramente, ¿verdad? Que nosotros podemos ser infieles, pero Dios es fiel. Nosotros podemos dar una promesa y no cumplirla, pero Dios no. ¿Sí? ¿Y por qué podemos decir que Abraham halló gracia? Porque antes de que él obrara, antes de que él hiciera algo, ¿verdad? Para merecerse algo, Dios le da la promesa. Me hace recordar el llamamiento de Pablo, ¿verdad? Yo por eso entiendo por qué Pablo, cuando hablaba de la gracia, cuando hablaba del perdón, cuando hablaba de la misericordia de Dios, ¿verdad? Es el más elocuente, es el que describe la gracia de Dios y la entiende de la mejor manera. La gracia de Dios, ¿verdad? Es este regalo inmerecido. Es este favor de Dios que tú no puedes hacer nada para ganártelo. Es un regalo, es gratuito. ¿Por qué Pablo se atrevía a decir eso? Porque ¿sabes cuándo lo llamó Dios? ¿Sabes cuándo Dios le hizo una promesa de que lo iba a usar? Cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando dice la Biblia que respiraba muerte. Dios se enfrenta con él y en ese momento Dios le extiende su gracia a Pablo y le hace una promesa también. ¿Sí? Como Noé, acuérdate que como Noé llega en la historia del Génesis, Noé llega y es un parteaguas, ¿verdad? Es la primera vez que Dios hace un pacto con un ser humano, Noé. ¿Sí? Pero como Noé, Abraham es parte de una nueva etapa de la historia de redención, donde Dios empieza algo nuevo a través de su fe. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. Por eso yo les decía al principio, entender a Abraham es determinante para entender nuestra propia espiritualidad, para entender nuestra propia vida. ¿Sí? Porque Abraham representa, en la historia de la humanidad, Abraham representa, como lo leímos hace poco, ¿verdad? Este primer ser humano que recibe el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es esta idea de que tú no puedes ganarte tu salvación, que tú no te puedes salvar a ti mismo, que lo único que necesitas para ser salvo es confiar en Dios. En este caso, para nosotros, ¿verdad? Confiar en Jesús. Y Abraham, históricamente, es el primer hombre que recibe el Evangelio y lo acepta y confía en Dios. Y lo puse de la siguiente manera, puse que Abraham llegó a ser lo siguiente, llegó a ser la imagen restaurada de un humano que confía en Dios. Ese es Abraham. Abraham es la imagen restaurada de un humano que confía en Dios. Lo que Adán y Eva habían perdido, su confianza en Dios, es lo que Abraham tiene. ¿Sí? Porque cuando tú y yo leemos la historia de Adán y Eva, sí, podemos ver un acto de desobediencia en Adán y Eva, pero principalmente lo que vemos es que Adán y Eva no confiaron en Dios, no confiaron en su palabra, no confiaron en su promesa. Pero luego aquí, siglos después, nos encontramos a Abraham, este hombre que va a marcar una diferencia para todos nosotros. Es el primer hombre que responde al Evangelio de Dios, confiando completamente en Dios. Entonces tú y yo podemos decir lo siguiente. En Abraham, Dios nos dice que tú y yo somos salvos
por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando lees la descendencia de Jesús, o la genealogía, mejor dicho, de Jesús, en el libro de Mateo, el primer capítulo de Mateo, empieza a hablar de la Biblia de Jesús y dice lo siguiente: Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Sí. Y Pablo habla mucho de Abraham y habla como Jesús es precisamente el descendiente de Abraham. Es en Jesús que se cumplen todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: a través de ti voy a bendecir a todas las personas del mundo. A todas las personas de la tierra las voy a bendecir a través de ti. Pero obviamente tú lees la historia de Abraham y Abraham se muere en la historia. Se muere siendo un personaje regional, ¿verdad? Que vivió en alguna parte del mundo, pero que no tuvo un impacto mundial o de naciones, ¿verdad? Pero la promesa de Dios para Abraham era: en ti voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Pero luego cuando llegas al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y empiezas a conectar todo, te das cuenta, oh, la promesa que Dios les dijo a Abraham se refería a Jesús. En Jesús todas las naciones del mundo son bendecidas. ¿Sí? Abraham, o el ejemplo de Abraham, el ejemplo de la vida de Abraham, nos llama a confiar plenamente en Dios, a descansar plenamente en Dios. Dice el pasaje: por su gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Esta es la gran, este es el corazón y la gran diferencia del cristianismo frente a todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo nos dicen: esta es la manera en la que tú te salvas a ti mismo. Esta es la manera, ¿verdad? Otra religión diría: esta es la manera en la que tú llegas a ser un ser iluminado. Esa es la manera en la que tú reencarnas en una vida superior. No sé, ¿verdad? Todas las religiones del mundo tienen diferentes lenguajes. Pero en todas estas religiones, ¿sí? Tú y yo tenemos que hacer algo. Tienes que obedecer todas las reglas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello. Y entonces vas a lograr esto. Y nosotros seguimos luchando, los seres humanos seguimos luchando con lo que el cristianismo nos dice. Suena locura, y Pablo lo reconocía, ¿verdad? Suena locura porque el cristianismo nos dice: no tienes que hacer nada. ¿Quieres ser salvo? No tienes que hacer nada. No es por obras. No te puedes ganar la salvación. No te puedes merecer la salvación. Dice la Biblia: por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no es algo que tú hagas, no es algo que tú produces, sino que es que el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Alguna otra versión dice: para que nadie se gloríe. ¿Qué somos llamados a hacer? Igual que Abraham, a confiar, creer en las promesas de Dios. Si Dios nos dice: a través de Jesús yo puedo perdonar todos tus pecados, a través de Jesús yo puedo hacerte una nueva persona, a través de Jesús yo puedo escribir tu nombre en el libro de la vida, a través de Jesús yo puedo darte vida eterna. No tienes que hacer nada, tienes que creer en Jesús, tienes que aceptar a Jesús, pero no tienes que hacer obras. Tú y yo necesitamos aceptar ese evangelio, que fue el evangelio que aceptó Abraham. Tú y yo necesitamos abrazar ese evangelio
creer y confiar en Dios. ¿Cuál es mi consejo y qué podemos aprender de Abraham? Es descansa en Dios para tu salvación. Confía en Dios para tu salvación. Y yo entiendo, hay momentos en los que tú dices, me equivoqué, pequé, cometí un error, me porté mal. ¿Seré salvo? ¿Verdad? ¿O perdí mi salvación? Cuando la Biblia nos llama a confiar plenamente, no en nosotros, en Jesús para nuestra salvación. Ahora, gracias a Dios, en el misterio, ¿verdad? De la salvación, en el misterio de la gracia, es que la gracia tiene dos capacidades, podemos decirle, o dos formas de trabajar en nuestra vida. La gracia viene a nuestras vidas como un regalo y nos salva. Y nos dice, tú no tienes que hacer nada, solamente confía en Dios, solamente confía en Jesús. Acepta su amor, acepta su perdón, acepta su gracia y vas a ser salvo. ¿Sí? Esa es la primera parte de la gracia. Pero luego, la gracia tiene un segundo trabajo que hace en nosotros. Y es que la gracia es el poder de Dios para transformarnos. Es el poder de Dios para cambiarnos. Es el poder de Dios para que seamos más como Jesús. Pero no es que cambiemos y seamos como Jesús para ganarnos la salvación. No, es porque somos salvos. Que la gracia de Dios actúa en nosotros y nos conduce cada día a ser más como Jesús. Así que lo mejor que tú y yo podemos hacer, ¿verdad? Es descansar en Dios para nuestra salvación.